Imagina por un momento que la noche más luminosa del año, esa en la que las casas se llenan de luces parpadeantes y el aire huele a pino y dulces, se convierte en el escenario perfecto para que las sombras salgan a jugar. No es una exageración. La Navidad, con sus noches largas y su atmósfera de misterio invernal, ha sido desde hace siglos el telón de fondo ideal para las historias más escalofriantes que el folclore humano ha podido concebir. Mientras el mundo celebra la llegada de un niño en un pesebre, en las tradiciones más antiguas de Europa, esa misma fecha servía para recordar que el invierno no solo trae frío, sino también entidades que prefieren la oscuridad. Y lo más inquietante es que muchas de estas leyendas no son invenciones caprichosas, sino que nacen de miedos reales, de noches eternas en las que el hambre, la soledad y lo desconocido acechaban a las puertas de las aldeas. Comencemos por el que probablemente sea el más famoso de todos estos compañeros siniestros de San Nicolás, Krampus. Este demonio mitad cabra, mitad hombre, con cuernos retorcidos, una lengua larga y peluda que cuelga como una amenaza, y cadenas que arrastra para anunciar su llegada, no reparte regalos. Su misión es exactamente la opuesta. En las regiones alpinas de Austria, Alemania y partes de Europa Central, Krampus aparece la noche del 5 de diciembre, justo antes de que San Nicolás premie a los niños buenos. Mientras el santo deja dulces en los zapatos, Krampus se encarga de los traviesos. Los azota con ramas de abedul, los mete en su saco y, en las versiones más crudas del folclore, los arrastra hasta su guarida en las montañas o directamente al infierno. No es una figura inventada por el cine moderno. Sus raíces se hunden en el paganismo germánico precristiano, posiblemente como hijo de él, la diosa nórdica del inframundo. Y hoy, en lugares como Austria, aún se celebran los Krampuslauf, desfiles donde hombres disfrazados recorren las calles aterrorizando a la gente, recordándonos que el equilibrio entre premio y castigo siempre ha sido parte de estas fiestas. Es irónico, ¿verdad? En una época que asociamos con indulgencia absoluta, haya sobrevivido una tradición que dice: portaos bien, o vendrá algo peor que el carbón. Pero Krampus no viaja solo. En Pensilvania y otras comunidades de origen alemán en Estados Unidos, su equivalente es Belsnickel, un personaje sucio y andrajoso, cubierto de pieles, que arroja dulces al suelo para que los niños los recojan, solo para azotarlos después con una vara si no han sido lo suficientemente obedientes. En Gales, la cosa se pone aún más extraña con Mary Lwyd, una figura que consiste en un cráneo de caballo real, adornado con cintas y colocado sobre un palo, llevado de puerta en puerta por un grupo de cantores. Intercambian rimas y versos con los dueños de la casa. Si ganan el duelo poético, entran y traen buena suerte. Si pierden, se van. Pero imagina abrir la puerta en plena noche invernal y encontrarte con esa calavera equina mirándote fijamente, con ojos de botella que brillan bajo la luz de las velas. Es una tradición que mezcla lo festivo con lo macabro, un remanente de ritos celtas donde los espíritus de los animales guiaban a los muertos. Y si cruzamos a Islandia, el panorama se oscurece todavía más. Allí, Grilla es una ogresa gigante que baja de las montañas en Navidad para cazar niños desobedientes y cocinarlos en un guiso. Tiene 13 hijos, los Yule Lads, trolls traviesos que durante las 13 noches previas a la fiesta roban comida, acechan por las ventanas o dejan patatas podridas en los zapatos de los malos. Pero el peor de todos es el gato de Yule, una bestia enorme que devora a quienes no reciben ropa nueva como regalo navideño, un recordatorio brutal de que en tiempos de hambruna invernal, la pobreza podía ser letal. Estas historias no eran solo para asustar, servían para inculcar disciplina en sociedades donde la supervivencia dependía de la obediencia colectiva. Lo curioso es que esta dualidad entre luz y oscuridad no es exclusiva del folclore pagano. Cuando el cristianismo se impuso, no borró del todo estas figuras, las absorbió y las transformó. San Nicolás, el precursor de Santa Claus, siempre tuvo un compañero castigador en muchas culturas. En Francia era Père Fouettard, el padre azotador, un carnicero que mató a 3 niños y fue resucitado por el santo para expiar sus pecados acompañándolo eternamente como verdugo de los malvados. La tradición de contar cuentos de fantasmas en Navidad alcanzó su apogeo en la era victoriana inglesa.
Las noches largas del invierno, reunidos alrededor del fuego, eran el momento perfecto para relatos que helaban la sangre. Charles Dickens no inventó esto con un cuento de Navidad, lo popularizó. Pero antes de él, autores como Washington Irving ya describían veladas navideñas llenas de apariciones espectrales. En revistas de la época, los números especiales de diciembre rebosaban de historias sobrenaturales. Mansiones embrujadas, visitas de muertos que regresaban para ajustar cuentas, maldiciones que se cumplían bajo el muérdago. Y si ya estás pensando que todo esto es cosa del pasado, que hoy la Navidad es solo consumo y luces LED, permíteme recordarte que la realidad a veces supera cualquier leyenda. Porque no solo hay monstruos mitológicos, también hay crímenes que han teñido de rojo estas fechas. Tomemos la masacre de Coubine, en 2008. Bruce Jeffrey Pardo, recién divorciado y lleno de rencor, se disfrazó de Santa Claus completo, con barba y saco de regalos. Tocó la puerta de la casa de sus ex-suegros en Nochebuena, donde unas 25 personas celebraban. Una niña abrió emocionada, pensando que era el verdadero Papá Noel. Pardo le disparó en la cara. Luego entró, mató a 9 personas con pistolas y un lanzallamas casero, y prendió fuego a la casa antes de suicidarse. 9 muertos en una fiesta navideña. La ironía es tan cruel que parece sacada de una película de terror, pero ocurrió de verdad. O el caso de Ronald Gene Simmons en Arkansas, 1987. Este ex sargento de las Fuerzas Aéreas, atormentado por secretos familiares aberrantes, planeó durante semanas el exterminio de toda su estirpe. Entre el 22 y el 26 de diciembre mató a su mujer, hijos y nietos, 14 en total, arrojando algunos cuerpos a un pozo. Luego, el 28, acabó con 2 personas más con las que tenía rencillas laborales. Es el mayor familicidio registrado en Estados Unidos y ocurrió justo en Navidad. Simmons esperó a que todos estuvieran reunidos para las fiestas, como si quisiera borrar cualquier rastro de celebración familiar. Y no olvidemos a John Bennett Ramsey, la niña de 6 años, cuya muerte en la Navidad de 1996 sigue sin resolverse del todo. Reina de belleza infantil, encontrada estrangulada en el sótano de su casa en Boulder, Colorado, tras una supuesta nota de rescate. El caso generó una obsesión mediática que duró décadas, con sospechas sobre los padres que nunca se disiparon por completo. En plena mañana de Navidad, la ilusión de abrir regalos se convirtió en pesadilla eterna. Estos casos reales nos recuerdan que el terror navideño no siempre viene de cuernos y cadenas. A veces surge de la presión familiar, del alcohol, de los rencores acumulados que estallan cuando todos están obligados a fingir felicidad. En la era victoriana, los cuentos de fantasmas servían para explorar temas morales profundos: redención, avaricia, el peso del pasado. Dickens usó espíritus para salvar a Scrooge. Hoy, las noticias nos muestran que a veces no hay redención posible. Si estas historias te han dejado con esa inquietud sutil, esa que hace que mires de reojo las sombras bajo el árbol, entonces ya estás capturado por el verdadero espíritu de los relatos navideños de horror. Y si estás flipando con lo que has oído hasta ahora, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Apariciones reales documentadas en noches de Nochebuena, crímenes que la policía nunca explicó del todo, y leyendas que aún hoy hacen que algunas aldeas europeas cierren bien las puertas cuando cae la nieve. Porque la Navidad no es solo paz y amor. Es también el recordatorio de que en la noche más larga del año, lo que acecha fuera puede ser peor que cualquier soledad interior. En Islandia, Grilla aún baja de las montañas en las mentes de quienes crecieron con su amenaza. En los Alpes, el sonido de cadenas en la nieve hace que algunos aceleren el paso. Y en casas de todo el mundo, hay quienes juran que en Navidad los muertos regresan, no para castigar, sino para recordar deudas pendientes. Otro caso que no puedo dejar de mencionar es el de la familia Sade, en 1945. En Nochebuena, su casa en Virginia Occidental ardió en llamas. Los padres y 4 hijos escaparon, pero 5 niños desaparecieron. Nunca se encontraron restos en las cenizas, a pesar de búsquedas exhaustivas. Durante años llegaron avistamientos, fotos de jóvenes que se parecían a los perdidos,
cartas anónimas. ¿Secuestro? ¿Conspiración? El misterio persiste, y cada Navidad la familia Sade superviviente se preguntaba si aquellos niños seguían vivos en algún lugar, robados bajo el manto de la fiesta. O la tradición menos conocida pero igualmente escalofriante de Hans Trapp en Alsacia, un espantapájaros viviente basado en un caballero real del siglo XV, excomulgado y acusado de satanismo, que acompaña a San Nicolás para aterrorizar a los niños. Su rostro tallado en calabaza, su cuerpo relleno de paja, recorre las calles recordando que el hambre y la codicia pueden convertir a cualquiera en monstruo. Y así, entre luces y villancicos, la Navidad siempre ha tenido su reverso tenebroso. No para arruinar la fiesta, sino para recordarnos que la luz brilla más intensa cuando sabemos que la oscuridad existe. Dickens lo entendió. Sus fantasmas no eran para destruir, sino para transformar. Tal vez por eso estas historias perduran. Porque en el fondo, todos llevamos un poco de escrooge, y necesitamos que algo nos sacuda para recordar lo que realmente importa. Si este recorrido por el lado oscuro de las fiestas te ha enganchado, dale al botón de suscribirte ahora mismo, porque esto no lo cuentan en los telediarios ni en las postales navideñas. Aquí hablamos de lo que se susurra junto al fuego, de lo que hace que la nieve parezca más fría y las sombras más largas. Porque la verdadera magia de la Navidad no está solo en los regalos, sino en saber que, incluso en la noche más fría, hay historias que nos mantienen despiertos y vivos. Que estas fiestas te traigan paz, pero también un escalofrío saludable. Porque sin un poco de miedo, ¿qué valor tendría la alegría? Feliz Navidad, y cuidado con lo que acecha fuera de la ventana. Que estas fiestas te traigan paz, pero también un escalofrío saludable. Porque sin un poco de miedo, ¿qué valor tendría la alegría? Feliz Navidad, y cuidado con lo que acecha fuera de la ventana. Permíteme quedarme un momento más en esa idea, porque es el núcleo de todo lo que hemos estado desgranando. La Navidad no inventó el terror, simplemente lo acogió como a un invitado incómodo que nadie se atreve a echar. En las culturas nórdicas y germánicas, el solsticio de invierno marcaba el punto en que el sol parecía morir. Los días se acortaban hasta casi desaparecer, las cosechas se habían agotado y el frío mordía con saña. En esa vulnerabilidad colectiva, las comunidades necesitaban algo más que promesas de renacimiento, necesitaban advertencias. Las figuras como Krampus o Grilla no eran sadismo gratuito. Eran recordatorios encarnados de que la supervivencia dependía de la cohesión, del respeto a las normas, de no desperdiciar recursos ni desafiar a la comunidad en los meses más duros. El niño que desobedecía no solo ponía en riesgo su propia vida, sino la de todos al generar conflictos internos cuando la unidad era vital. Así que el monstruo navideño se convirtió en una herramienta pedagógica brutal, envuelta en pieles y cuernos, que funcionaba precisamente porque el miedo es un maestro implacable. Fíjate en un detalle que a menudo pasa desapercibido: casi todas estas entidades castigadoras atacan a los niños. No es casualidad. En sociedades con alta mortalidad infantil y donde los recursos eran escasos, criar a un hijo hasta la edad adulta era una inversión enorme. Un niño caprichoso o rebelde podía significar tensiones familiares, robos de comida, riesgos innecesarios. Por eso el castigo mítico es tan desproporcionado: ser devorado, azotado, arrastrado al infierno. El mensaje subliminal era claro: la infancia no es un espacio de impunidad absoluta, también allí rige la responsabilidad colectiva. Hoy nos parece cruel, pero en su contexto era una forma de proteger al grupo entero. Irónico, nuevamente, que la fiesta que ahora asociamos con la indulgencia infantil haya nacido, en parte, para ponerle límites severos. Otro aspecto fascinante es cómo estas tradiciones han mutado sin desaparecer del todo. Krampus, por ejemplo, fue prohibido en varias ocasiones. La Iglesia Católica lo condenó en el siglo XVII por su origen pagano, y los regímenes autoritarios del siglo XX lo vieron como una amenaza al orden que ellos querían imponer. Sin embargo, resurgió con fuerza en las últimas décadas, precisamente porque la sociedad moderna, saturada de corrección y seguridad, siente una extraña atracción por lo primitivo y lo transgresor. Los Krampuslauf actuales atraen a miles de turistas,
Los disfraces son cada vez más elaborados, las máscaras talladas a mano cuestan fortunas. Lo que empezó como advertencia rural se ha convertido en espectáculo, pero el escalofrío permanece. Cuando un Krampus disfrazado te mira fijamente a pocos centímetros, con esa respiración pesada y el olor a cuero y madera, el cuerpo reacciona antes que la razón. El corazón se acelera, las manos sudan. No importa que sepas que es un actor, algo ancestral se despierta. Lo mismo ocurre con el gato de Yule islandés. En la actualidad, la amenaza de ser devorado si no recibes ropa nueva se ha suavizado hasta convertirse en broma, pero el símbolo perdura. En Islandia, durante la temporada navideña, las tiendas de lana hacen su agosto. Nadie quiere ser la persona que no estrena prenda y, teóricamente, queda expuesta al felino gigante. Es una forma sutil de mantener viva la memoria de épocas en que no tener ropa adecuada en invierno equivalía a una sentencia de muerte. La tradición se ha adaptado al capitalismo, sí, pero conserva su esencia, el recordatorio de que la pobreza y el descuido tienen consecuencias reales. Y en cuanto a los crímenes reales que mencionábamos, también hay un patrón que merece detenerse. Muchos de ellos estallan precisamente porque la Navidad impone una presión insoportable, la obligación de reunirse, de fingir armonía, de revivir heridas antiguas bajo la excusa de la familia unida. El alcohol fluye con más libertad, los rencores acumulados durante el año buscan salida, y la expectativa de felicidad perfecta choca contra realidades rotas. Psicólogos forenses han observado que los homicidios domésticos aumentan ligeramente en diciembre, no tanto por la fecha en sí, sino por el contraste brutal entre lo que se espera y lo que se vive. El disfraz de Santa Claus que usó Pardo en Coubine no fue un detalle aleatorio. Era la profanación máxima de la figura que representa inocencia y generosidad. Al vestirse así, convertía el símbolo de la alegría en instrumento de venganza, como si quisiera demostrar que incluso lo más sagrado de la fiesta podía corromperse. En el caso de los niños Sade, el misterio se alimenta de esa misma inversión. La noche en que las familias deberían estar más seguras, reunidas en casa, se convirtió en la más vulnerable. El incendio ocurrió a las 1 de la madrugada, justo cuando todos dormían tras la cena de Nochebuena. Los padres intentaron salvar a los 5 pequeños que quedaron atrapados arriba, pero las escaleras habían desaparecido misteriosamente días antes, el teléfono no funcionaba, y los bomberos tardaron horas en llegar. Detalles que 70 y tantos años después siguen alimentando teorías. ¿Fuego intencionado para encubrir un secuestro? ¿Venganza de la mafia local, que supuestamente había amenazado a la familia por las opiniones políticas del padre? Lo cierto es que aquellos niños nunca aparecieron, ni vivos ni muertos, y cada Navidad, durante décadas, los Sade supervivientes colocaron carteles y ofrecieron recompensas. La ausencia se convirtió en un fantasma más persistente que cualquier aparición espectral. Todo esto nos lleva a una reflexión inevitable. Quizás el verdadero terror navideño no reside en los demonios con cuernos ni en los asesinos disfrazados, sino en la fragilidad que la fiesta pone al descubierto. Nos obliga a mirarnos en el espejo colectivo y ver las grietas. La soledad de quien no tiene con quien brindar, la hipocresía de los abrazos forzados, el peso de las pérdidas que duelen más cuando todos parecen felices. Los victorianos lo intuían y por eso contaban historias de fantasmas en Navidad, porque los espíritus no venían solo a asustar, sino a recordarnos que el pasado no se borra con luces y villancicos. Venían a exigir cuentas, a ofrecer redención o a arrastrarnos con ellos si no cambiamos. Tal vez por eso, en el fondo, seguimos necesitando estas historias oscuras. No para amargar la celebración, sino para equilibrarla. La luz necesita la sombra para definirse, la alegría, el temor a perderla. Así que cuando esta noche mires el árbol iluminado o escuches el crujir de la nieve afuera, permite que un leve escalofrío te recorra la espalda. No lo rechaces. Es el eco lejano de todas aquellas voces que desde hace siglos nos susurran la misma verdad incómoda. La Navidad es hermosa precisamente porque no es eterna, porque detrás de sus puertas cerradas y sus chimeneas encendidas siempre acecha la noche más larga del año. Y si este viaje por el reverso de la fiesta te ha dejado con ganas de más, ya sabes, suscríbete.
Porque aquí no endulzamos la realidad, la contamos tal cual, con sus luces y sus sombras profundas. Que tengas una Navidad inquietantemente hermosa. Y recuerda, cierra bien la puerta. Por si acaso.